importancia del adecuado manejo, porque si bien la logística implica un adecuado manejo en general, en carga proyecto eso es otro tema. Y si no están bien los eslabones y si no trabajamos en conjunto con todas las partes involucradas, empezamos a tener problemas. Y acá los problemas se convierten en dinero. ¿Y quién paga los platos rotos? Claro. Los clientes y al final el consumidor, porque esta es una bolita de nieve. Entonces, por eso es importante conocer el adecuado manejo de la carga proyecto. Y cuando estaba pensando, bueno, ¿cómo vamos a abordar este tema? Yo quiero hablar esencialmente de algunos puntos para llevar a cabo un buen manejo. Y podemos empezar con la planeación detallada. ¿Qué implica la planeación detallada? A veces vienen los clientes y te preguntan, dicen, ay, ayúdame a mandar una carga con estas características. Pero si nosotros no hacemos una revisión, un checklist previo, nos podemos meter en problemas, porque hay gente que cotiza por cotizar, por cerrar un embarque, pero a la larga eso se puede convertir en un arma de doble filo. Entonces, con una planeación detallada, ¿qué vemos? De entrada, ¿cuáles son las dimensiones de la carga? ¿Cuáles son los pesos para saber qué tipo de equipo vamos a utilizar? ¿Cuáles son las características? Porque hay cargas que pueden izar, que tienen punto de gravedad. Hay cargas que tal vez no lo tienen y entonces se tiene que dar un manejo diferente. Entonces, conocer perfectamente cuáles son las características o los requisitos para manipular una carga. Si nosotros no tenemos esa información previamente, no se metan en esto, podrán cotizar, pero en carga de proyecto nos metemos en problemas. Entonces, hagan primero la tarea de revisar exhaustivamente características y detalles de la carga. ¿Cuáles deben de ser los primeros análisis, observaciones y sugerencias que se les tienen que hacer, evidentemente, pues antes de la importación, ¿no? ¿Qué es lo que el primer paso que se tiene que dar en una carga proyecto, justamente siendo el proyecto? Primero esto, revisar características de la carga para saber qué tipo de manejo. Entonces, estar seguros de cuáles son las dimensiones. Que el proveedor, el cliente muchas veces nos va a decir, son estas las dimensiones, pero cuando ya ingresamos a puerto, ahí cambia la cosa, porque ahí sí ya vienen dimensiones y pesos más exactos. Entonces, a veces los clientes dicen, bueno, pero ¿por qué me estás cobrando? Normalmente la carga break bulk o la carga proyecto se cobra por tonelada o metro cúbico, y si hay alguna variación, ellos deben de tener conciencia o conocimiento de cómo aplicaría un flete, porque pues sí, tenemos que ver este tipo de condiciones. Segundo, documentación completa. Y vamos, si es importación o exportación, tenemos que revisar en el país de origen qué requiere. Recientemente trajimos una carga proyecto, una maquinaria, unos equipos rodados. Y resulta que pues en Colombia hay que tener ciertos permisos con antinarcóticos, ante la DIAN, permisos para poder ingresar a puerto. Y si no se tienen todos esos permisos, nos metemos en problemas, porque simplemente no van a dejar ingresar la carga a puerto. ¿Y qué hacemos cuando ya tenemos un transporte terrestre parado ahí en la aduana? Cuando ese transporte terrestre todos los días es un taxímetro, porque te está generando gastos impresionantes. Entonces, si no tenemos la documentación completa previamente, nos metemos en problemas. Entonces, tenemos que ver cuáles son los requisitos en el país de origen y, bien importante, en el país destino. Porque no solamente la carga termina cuando, yo ya la mandé. No, espérame. ¿Qué va a pasar cuando llegue allá? Ya tienen los permisos, ya tienen el cumplimiento de todas las regulaciones, ya cuentan con el dinero para pagar los impuestos. La idea es que cuando llegue la carga, pues esté todo perfectamente bien liberado y que tan pronto la autoridad nos dé espacio, estemos programando el despacho de la carga.
pero si no se hace este estudio previo de todo lo que requiere en origen y en destino, nos metemos en problemas. De acuerdo, Pau. Sin duda el tema de la carga a proyecto pues es un tema muy delicado, hay que, como tú dices, preparar, tener una anticipación, pero platícanos un poquito cómo ha sido que HANA Logistics pues, se ha convertido en uno de los operadores logísticos que ha tenido mucho más éxito, pero sobre todo pues que ha llevado este tipo de proyectos con mucha eficacia, ¿no? Sí, es bien interesante, porque si bien como agentes de carga la idea es que te empieces a especializar, y una de las ventajas que tenemos aquí en HANA Logistics es que la gente que estamos dentro, ya llevamos 18, 20, 25 años en el medio trabajando carga de todo tipo, pero uno de nuestros mayores éxitos ha sido el manejo de carga sobredimensionada. ¿Por qué? Porque lo sabemos hacer, porque tomamos con mucho ahínco, con todas las medidas previas, porque si no, no movemos un dedo. Si no estamos seguros de lo que vamos a hacer, no movemos un dedo. Tenemos que ser claros, abiertos con el cliente para que todo esté bien estipulado desde el principio. Obviamente, dentro del camino pasan cosas, porque es parte de la logística. Yo le decía a mi cliente, aquí lo bonito es que el cliente no se dé cuenta y que nosotros como agente de carga hagamos todos los arreglos necesarios, porque de eso se trata y para eso nos contratan, para poder dar, porque nosotros no vendemos fletes, nosotros vendemos soluciones logísticas, y eso es lo que ha hecho que HANA Logistics hoy sea un punta de lanza para el manejo de carga proyecto. Muy bien, Paco, ¿alguna interesante pregunta? saber. No, yo quisiera que cuál es, a partir de qué se tiene que observar como una carga proyecto, ¿qué lo determina para que, digo, se pueda tener aquellos que apenas empiezan en el negocio, para incluso al sector académico, poder informarles esta parte que para mí es importante, poder identificar a partir de qué momento es una carga proyecto? De acuerdo, bueno. De entrada, hay que tener bien presente los tipos de equipos que se requieren para el manejo de carga. Si hablamos de contenedores estándar, una plataforma estándar, tenemos las medidas y el ancho normal de un contenedor que va más o menos 2.35. A la altura estamos más o menos también en 2.45. Cuando ya empezamos a superar a lo alto o a lo ancho este tipo de medidas, es cuando ya empezamos a hablar de carga proyecto. Pero también, como dicen, de acuerdo al sapo es la pedrada. ¿Qué pasa? No es lo mismo manejar una carga que trae 10 centímetros y 10 centímetros de sobredimensión a lo ancho, que manejarla ya con una sobredimensión, pues ya hablamos de 30, 50 centímetros, porque ahí ya estamos invadiendo incluso para andar en carretera, carriles. Cuando hablamos de la altura, todavía es un poquito más delicado, porque tenemos que incluir la altura de las plataformas. Por eso casi siempre este tipo de proyectos se manejan en camas bajas para ganar altura. ¿Por qué? Porque si no tenemos bien consciente las medidas máximas para poder circular en caminos y puentes federales, pues ya nos vamos a ver en las noticias ahí atorados en un puente. Entonces, sí, pero vamos aquí por sobredimensiones, unos superior a los 15, 20 centímetros ya empiezan a poner los peros, y sobre todo aquí los transportes con los que hacemos este tipo de movimientos deben de tener permisos especiales ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y estos permisos son por evento. El transporte está habilitado y sabe manejar o deberá saber manejar este tipo de mercancía, pero aparte los permisos se tienen que solicitar por evento y es por un periodo y por un movimiento en específico, es puntual. No es que yo ya lo saqué para y lo ocupo para los 20 que vengan. No, vamos por movimientos. Y en muchas ocasiones, cuando las medidas son muy grandes, tanto a lo ancho como a lo alto, se tienen que hacer estudios de ruta.
Y aquí es un tema porque los estudios de ruta no son baratos y obviamente el transporte te dice, yo te hago todo tu estudio de ruta, pero te cuesta. Entonces, ¿pero qué te va a garantizar un estudio de ruta? Es que tú vas a poder circular sin contratiempos y que efectivamente vas a poder pasar un puente. Estábamos revisando una carga que salía de Mazatlán y querían traer para llevar a Guadalajara. ¿Por qué lo movieron para allá? Increíble, porque pues les convenía el puerto de Manzanillo, venía de China. Hicieron una mala logística, la mandaron a Manzanillo, a Mazatlán. Y había un puente. Por un puente tuvieron detenida la carga más de un mes en puerto. Eso seguramente fue un baño de sangre para el cliente, porque no podían pasar sus equipos en un puente. ¿Y qué implicaba? Tirar puentes, tal vez quitar asfalto, pero por no hacer tal vez un estudio de ruta adecuado, por no haber tomado las medidas previas, se vieron involucrados en este tipo de cosas. Entonces, sí es importante que revisemos y es caso por caso cuando ya exceden las dimensiones. Evidentemente es un tema, todo un tema, la logística para la proyección de la ruta, ¿no? Del transporte ya terrestre. Y aquí también implica el tema de la permisología, ¿no? Los permisos que son diferentes a veces en cada estado. Sí, claro. Los permisos también tienen mucho que ver si estamos en periodo de vacaciones, también. Si hay horarios diurnos. En alguna ocasión movíamos una caldera y justo llegó para Semana Santa, en esa época. Era urgente y el cliente decía, es que si no llega esa caldera, yo voy a tener que parar mi planta y llevo décadas que no se para esa planta, muévela. Nosotros pero estamos con el tema de Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hay restricción absoluta. El cliente decía, si te paran y lo que haya que pagar, lo pagamos. No es solo eso, es todo el riesgo y todo lo que implica tener una carga de estas dimensiones y exponer también a la gente. Entonces también nosotros tenemos que cuidar eso y en la correcta planeación, pues evitar que lleguen en épocas que no tienen que llegar, pero bueno, también depende de diferentes factores. Por ejemplo, aquí nos vamos con algún retraso en el buque, si cerraron Puerto Veracruz porque hay norte, entonces esto puede retrasar y son temas que salen de control, pero definitivamente afectan a la logística. De alguna manera también, donde yo recuerdo, yo conozco a Juan desde hace muchos años, tengo la suerte de conocer a Juan desde muchos años, y bueno, pues una de las fortalezas que tiene la empresa también, pues es su línea de transporte, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor yo creo que ya están un poquito más acomodados. Pau, tengo entendido que acabas de tener un aniversario, ¿no? Ahí en HANA. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido en ese equipo de trabajo? No, bien, yo cumplí 2 años aquí en HANA Logistic. Con Juan hicimos un muy buen equipo, estamos desarrollando a HANA, queremos que el nombre se escuche cada vez más y algo que nos está, algo que está haciendo que nuestro nombre cada vez cobre mayor fuerza es un servicio más personalizado. Hace un rato un cliente nos decía, bueno, ¿y cuál es tu factor diferencial? Porque pues todo el mundo viene y me dice, es que nosotros ofrecemos un servicio extraordinario. Todas esas cosas que realmente sí, todo el mundo las ofrece, pero ¿quién realmente las lleva a cabo? Y nosotros tenemos esa flexibilidad y proactividad para hacer cosas que a veces no nos corresponde y que a veces si no se hacen este tipo de cosas, y me refiero a cosas dentro de la logística, a veces por el no, pues hasta que no lo resuelvas, cliente, pues no se va a poder hacer nada, ¿no? Nosotros sí vamos más allá, los acompañamos de tal manera que el cliente, pues se sienta en todo momento respaldado. Creo que esa es nuestra principal ventaja.
Correcto, pues bueno, llegó el momento de irnos a un corte, mi querido Eduardo, Paola, vamos a un corte comercial, hay que darle paso a los patrocinadores y regresamos para continuar en el siguiente segmento contigo con este tema tan interesante de la importancia del adecuado manejo de la carga proyecto. Mi querido Eduardo, vámonos a corte. Vámonos para el corte. Regresamos.